En el caso de Lori Vallow, el juez en cuestión dijo una frase muy gráfica a la hora de dar sentencia. Mencionó que la acusada cometió sus actos adentrándose en una extraña madriguera de conejo religiosa y aún continúa allí dentro. Como les conté en la primera parte de este caso, que si aún no han visto la primera parte, les sugiero que lo hagan para que tengan todo el contexto de esta historia, que es bastante extensa y es por eso que la dividimos en dos partes. Lori Vallow era una fanática religiosa de sus creencias y mientras el mundo atravesaba la emergencia sanitaria por el COVID-19, ella estaba convencida de que el fin del mundo estaba cerca y que solo 144,000 personas honradas serían los elegidos para arribar a la Nueva Jerusalén. Además, se había vinculado con un hombre llamado Chad Daybell de creencias similares y que consideraba tener la capacidad de descifrar entre espíritus claros y oscuros. Los zombies, como llamaban a estos últimos, debían ser erradicados y de un momento a otro Lori y él comenzaron a llevar a cabo esta tarea. El tercer marido de Lori, Charles, había sido desvivido a manos de Alex Cox, hermano de Lori, en un confuso episodio del cual tanto Lori como Alex quedaron absueltos. Charles fue erradicado en el preciso momento en el que temía por la vida de sus hijos Tylee y JJ. Sabía que Lori era capaz de todo y que se había referido a ellos como zombies. La familia de Tylee y JJ comenzó a sentir que debían hacer algo para proteger a los menores y presionaron a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Hoy voy a relatarles la segunda parte del caso de Lori Vallow y su amante religioso Chad Daybell, con el cual llevaron a cabo una serie de actos calculados y se cobraron la vida de muchas víctimas, justificándose en su delirio místico. Así que, como siempre te digo, quédate conmigo, ponte cómodo y comencemos con el caso del día de hoy. Y bueno, antes de comenzar con esta segunda parte, ya saben que me encanta invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan los videos que subo durante la semana y también recordarles que si disfrutan de este contenido, pueden apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando, ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas y ahora sí, entremos en la historia. Charles Vallow estaba desvivido y nuevamente el comportamiento de Lori empeoró. Unos días después del dudoso episodio de muerte, Lori se comunicó con la aseguradora para cobrar la póliza que estaba a su nombre, pero obtuvo una respuesta que no esperaba. Le informaron que el seguro estaba a nombre de otra persona y en consecuencia no lo podía cobrar. Y bueno, es que Charles tiempo atrás modificó el beneficiario dada la situación familiar que estaba padeciendo. Finalmente, y con la excusa de tomar distancia de todo lo que había pasado, Lori con sus dos hijos se mudó en agosto del 2019 a Rexburg, Idaho, una ciudad ubicada en la base de las montañas Teton, cerca de donde vivía Daybell. Pero no les informó ni a Kay, la abuela de JJ, ni a su hijo Colby de hacia dónde se dirigían. Colby y su esposa Kelsey habían tenido un hijo y, como pueden imaginarse, se encontraban enfocados en eso. De igual forma, Colby le enviaba mensajes a su hermana por teléfono y si bien recibía respuestas, le resultaban extrañas la forma en la que ella respondía, parecer como si no fuera ella quien contestara estos mensajes. Luego llamaba a su madre y las respuestas siempre eran esquivas y le pedía que se tranquilizara porque todo estaba perfectamente bien. No lo conformaban las palabras de su madre y se sentía muy intranquilo. Había algo que de pronto a él como hijo no le cuadraba.
Kay, la abuela, por su parte, también llamaba por teléfono diariamente a Lori, pero esta un día dejó de responder los llamados. Lori no solo se había llevado a sus hijos con ella, sino que también los acompañaron Alex, Zulema, Chad y mantenían contacto con Melanie, otras de las integrantes del grupo. Era un hecho que entre ella y Chad mantenían un romance y continuaban planificando lo que, según ellos, era erradicar a los zombies. Todo esto dio paso a una segunda embestida. Atentaron contra la vida de Brandon, el ex esposo de una sobrina de Lori. Ellos en aquel entonces estaban pasando por una separación y según Lori, Brandon tenía un demonio consigo. Su hermano Alex fue el elegido para la tarea y montado en una camioneta que le pertenecía a Charles, le disparó a Brandon cuando éste estaba ingresando a su casa. Gracias a Dios no sufrió heridas graves y pudo realizar la denuncia ante la policía. Incluso dio detalles de la camioneta del atacante. Las autoridades en este punto realizaron la investigación correspondiente que meses después les sirvió para relacionar todos los sucesos que ocurrieron. Lo que se percibió es que Lori y Chad cometían estos crímenes y buscaban justificarlos con algún tipo de validación religiosa porque estaban eliminando a todas las personas que se interponían a sus deseos. Aquí me gustaría que me dijeran qué piensan en los comentarios de lo que han escuchado hasta este momento. Y bueno, esto que les decía queda aún más en evidencia con esto que les voy a contar a continuación. Lori y Chad consideraron que Tammy, la esposa de Chad, era un zombie que debían erradicar. No dudaron en accionar en contra de esta pobre mujer y también madre de 5 hijos. Al mismo tiempo que la pareja religiosa pergañaba su nuevo ataque, Colby y su esposa recordaron aquellas palabras de Charles. Él les decía que Lori se creía un ser superior que había amenazado con desvivirlo y que les había enviado varios emails. Se tomaron el tiempo para leerlos y en uno de ellos hallaron una clasificación que Chad realizó de la familia de Lori. La escalofriante sorpresa fue que tanto Tylee como JJ aparecían como seres oscuros, los dichosos zombies. Aquí la pregunta es, ¿esto significaba que Lori sería capaz de atentar con la vida de sus propios hijos? Mientras tanto, Lori y Chad planeaban eliminar a Tammy. El 9 de octubre del 2019, un hombre con un pasamontañas fue hasta la casa de la esposa de Chad. Tammy había fallecido. En las imágenes del entierro se ve a Chad participando del sepelio junto a sus hijos. Los hijos de Tammy y Chad dijeron que un médico forense les informó que su madre había muerto mientras dormía. Al igual que Lori, Chad días después se comunicó con la aseguradora y cobró $430,000 de la póliza de Tammy. Ya habían pasado 2 meses desde que la familia de Tylee y JJ no tenían idea de su paradero y no tenían contacto con ellos. Kay, la abuela, tuvo acceso a la bandeja de mail de Charles y fue entonces cuando descubrió unas compras realizadas en internet y abandonadas con la cuenta de Charles post-mortem. Esto sirvió para que Kay obtuviera un domicilio de donde podrían encontrarse los chicos por la ubicación que le brindaba el remitente de esas compras. Fue así cuando a finales del año 2019, Kay le solicitó a la policía de Rexburg, Idaho, que hicieran un control de bienestar a JJ. Las autoridades se pusieron a disposición y fueron hasta el lugar indicado. Al llegar, la policía se encontró con un complejo de apartamentos. Llamaron a la puerta y la primera persona en aparecer fue Alex, y por detrás de este estaba Chad. La policía no demoró el tema y enseguida les preguntó en dónde se encontraba JJ. Ellos respondieron que estaba en la casa de su abuela Kay. El agente le respondió que eso no era posible debido a que había sido ella quien había solicitado el control de bienestar.
Los agentes intuyeron que definitivamente algo no andaba bien y solicitaron refuerzos. Mientras tanto, preguntaron dónde se encontraba Lori y fueron a otro de los apartamentos del complejo. Cuando dieron con ella y le preguntaron por el niño, aseguró que estaba con su amiga Melanie. La llamaron y no pudieron contactarla. La policía se fue del complejo con fuertes sospechas de que algo malo estaba sucediendo y tramitaron una orden de allanamiento. La orden se demoró 4 días y cuando retornaron al complejo no había rastro de ninguno de ellos. Con la intención de despejar cualquier duda, fueron hasta la casa de Colby, quien nada pudo aportar sobre dónde podrían estar sus hermanos. Las autoridades concluyeron emitir un comunicado de la desaparición de los niños a finales de noviembre del 2019 y la noticia ocupó el primer puesto a nivel nacional. Se exhumó el cuerpo de Tammy para reabrir la investigación de la causa de su muerte y la autopsia reveló que murió por asfixia. Y aunque resulte difícil de creer, un día después de la exhumación de los restos de Tammy, Alex, el hermano de Lori, falleció en diciembre del 2019 en circunstancias misteriosas. La policía forense, luego de la autopsia, informó que la causa del deceso había sido un coágulo en el pulmón. Lo que, aportó esta muerte a la investigación fue la posibilidad de peritar su teléfono móvil. Y aquí estas preguntas. ¿Dónde estaban Tylee y JJ? ¿Dónde estaba Lori y Chad? Verdaderamente parecía que, se habían esfumado hasta que en enero del 2020, un informante cuya identidad no se reveló, se comunicó con la policía asegurando haberlos visto. Lori y Chad estaban en Hawái, en el mismo lugar donde Lori había vivido casi 4 años con su familia. Allí se habían casado 13 días después de la muerte de Tammy. O sea, imagínense eso, 13 días después. Las fotografías que retrataban el evento parecen sacadas del contexto criminal que los envolvía. Ambos se mostraban vestidos de blanco, alegres como 2 jóvenes inocentes recién casados, y en verdad eran 2 personas sospechosas de cometer varios crímenes, y en el caso particular de Lori, sus hijos estaban desaparecidos y a ella parecía no importarle. La policía logró interceptarlos en Hawái, los arrestó y extraditó en febrero del 2020. El silencio se mantuvo durante meses. Lori no daba información sobre dónde y cómo estaban Tylee y JJ. Ambos eran los principales sospechosos de la desaparición de los chicos, pero Chad se encontraba en libertad. La investigación seguía su curso y todo se encaminaba a la peor o al peor de los finales. La muerte de Charles a manos de su cuñado. La muerte por asfixia de Tammy, esposa de Chad, y el misterioso deceso de Alex, hermano y mandadero de Lori. La policía al fin obtuvo el informe del teléfono de Alex. Según la información que reveló el localizador, el 9 de septiembre del 2019, Alex estuvo en la casa donde Chad había vivido con Tammy y sus 5 hijos. Había permanecido por más de 2 horas en un punto del patio trasero. Las autoridades se preguntaban, ¿por qué había estado detenido tanto tiempo en ese lugar? El informe del teléfono de Tammy reveló que ese mismo día Chad le mandó un mensaje diciendo que iba a cavar un pozo bastante grande para enterrar a un mapache en el patio que había desvivido. Con este cruce de información, la policía supo que debía ir hasta la casa de Chad y averiguar qué había en su patio trasero. El 9 de junio del 2020, las autoridades fueron con una orden de allanamiento hasta la casa de Chad. Con la ayuda de una retroexcavadora, lograron acceder con facilidad a la peor de las escenas, tan escabrosa y tan cruel que llenó de indignación y tristeza a todos los que seguían esta historia y principalmente a la familia de Tylee y JJ. Hallaron restos humanos en el patio trasero donde Chad
tenía su cementerio de mascotas. Por respeto, prefiero no darles detalles de cómo hallaron esos restos. Solo voy a contarles que fue más difícil de identificar a Tylee por el estado en que estaba. Tylee fue vista por última vez con vida el 8 de septiembre del 2019 en el parque Yellowstone. Existen fotografías que confirman que ese día fueron a pasear a ese lugar. JJ, por su parte, fue visto por última vez en una cámara de seguridad de la escuela a finales de septiembre del 2019. Ambos fueron desvividos en el término de 15 días y enterrados en el patio trasero de la casa de Chad. Este fue arrestado a las 11:30 de la mañana de ese día, a 1,5 kilómetros de su casa. Casi 9 meses después del cruel desvivir de los hermanos, las autoridades dieron con sus restos. Y bueno, también gracias a la familia que presionó a las autoridades para que fueran en su búsqueda. Los abuelos de JJ, como pueden imaginarse, estaban destrozados. Y Colby, el hermano mayor, además del dolor que cargaba por la pérdida de sus hermanos menores, cargaba con el peso de que la asesina era su propia madre. Por un tiempo, la justicia no pudo llevar a juicio a Lori, ya que se consideró que no estaba en condiciones mentales para ser procesada. Entre idas y venidas, fue en el 2023 cuando la macabra madre pudo ser sometida a juicio. El juicio inició en julio del 2023. Los fiscales dijeron que la pareja poseía creencias religiosas de tono apocalíptico y creían que tenían el poder de pronunciar a las personas en seres de luz o de oscuridad. Esta línea de la fiscalía cobró fuerza cuando Lori insistió en varias oportunidades que tenía acceso al cielo y al mundo de los espíritus. Esta capacidad le permitía que los espíritus de sus hijos y el de Tammy la visitaran. Para dar un golpe de efecto a esa experiencia paranormal, dijo que los espíritus de los niños le dijeron que los tres eran felices. Lori se proclamó inocente. Boyce, juez de la causa, a quien citamos al inicio de este video, dijo que en verdad Vallow eliminó a sus hijos como si fueran obstáculos para poder beneficiarse económicamente y llamó a esta acción el camino más malvado y destructivo posible. Finalmente, el 31 de julio del 2023 fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el desvivir de sus dos hijos, Tylee Ryan, de 16 años, y Joshua J.J. Vallow, de 7, y también por conspirar en el crimen cometido a la primera esposa de Chad Daybell. El juez dictaminó que esas condenas se cumplirían de forma consecutiva y 10 años más por hurto mayor. Esta última tiene que ver con que Lori no denunció la desaparición de sus hijos para seguir cobrando prestaciones de seguridad social en nombre de ellos. Debemos decir que la pena capital había sido descartada en marzo del 2023 previo al juicio y por eso no obtuvo esa condena. Chad Daybell fue juzgado por separado y en los primeros días de abril del 2024 comenzó su juicio. Está acusado del desvivir de los menores y también del desvivir de Tammy. Enfrenta 3 cargos por desvivir en primer grado, 2 cargos por conspiración para cometer desvivir en primer grado, fraude de seguros y hurto mayor mediante engaño en la muerte de los menores. En los primeros momentos de su detención se declaró inocente y a través de su abogado dijo que quería contar su historia. Si es declarado culpable, podría enfrentar la pena capital. Se espera que el juicio dure hasta 10 semanas. Zulema Pastanes fue una de las personas citadas para participar del juicio, ya que se consideró una pieza fundamental del círculo interno religioso.
Ella aseguró que Chad se autoproclamaba jefe de la iglesia de los primogénitos y tenía la misión de liderar a los 144,000 para el regreso de Cristo. Confirmó que Chad decía tener el poder de descifrar entre espíritus claros y oscuros y que todas estas creencias se las transmitía a ellos. Pastanes se había casado con Alex, hermano de Lori, semanas antes de que éste falleciera, porque también se creía que las personas debían casarse antes del fin del mundo, fecha que habían estipulado que sería el 22 de julio del 2020. Mediante su declaración, Pastanes dejó en evidencia que Chad había dado a entender que Tammy iba a morir pronto y también pasaría lo mismo con los hijos de Lori. Agregó que Chad afirmaba que JJ volvería encarnado en un hijo de Colby. Aún no se dictó sentencia para este acusado, ya que el juicio sigue en curso. Y bueno, estamos llegando al final de esta historia, pero antes de finalizar el video de este caso, que verdaderamente fue tan complejo como dramático y triste y de todo, voy a contarles una última situación que sucedió en el año 2022, previo al juicio de Lori Vallow. El 5 de septiembre de ese año, Colby, el hijo mayor de Lori, fue arrestado bajo sospecha de cometer delitos sexuales. La acusación está relacionada a violencia doméstica y agresión sexual. Días después se desmintió el caso, pero de todos modos quedó abierto y se pueden presentar nuevos cargos contra Colby. La desestimación coincidió con el estreno de un documental sobre su madre y los crímenes que cometió. Colby es uno de los que lleva adelante el relato de dicho documental. La denuncia la realizó una mujer que afirmó que estaba en su casa junto a Colby mirando televisión y él la ultrajó. La policía cuenta con grabaciones del propio Colby donde admite haber abusado de ella. Las condiciones de la liberación para él es que no puede tener contacto con la víctima y tampoco con los oficiales que lo arrestaron. También le rige la prohibición de poseer cualquier droga sin la receta correspondiente. Oh my God. Y bueno, esta ha sido la segunda parte y bueno, casi que parte final de este video, ya que no tenemos la sentencia aún. Bueno, que yo tenga conocimiento, aún no está la sentencia para este hombre, ¿no? Es bien triste creer que una madre pueda, y digo una madre porque yo soy madre, que una madre pueda llegar hasta esos extremos. Y en realidad me pregunto si todo esto lo basó en creencias religiosas o si simplemente era la excusa perfecta, y no perfecta, la excusa en la mente de ella o de ellos para cometer estas cosas. Para ellos poder vivir la vida como ellos querían, tal vez liberarse de las responsabilidades, ganar beneficios financieros y demás. O sea, yo recuerdo haber visto algunas entrevistas de esto y lo otro, o sea, y esta mujer, o sea, habla del amor que le tenía a sus hijos, al grande y bueno, y a los menores, pero, o sea, las acciones demuestran todo lo contrario, todo lo contrario. De ir de un punto, por ejemplo, como hablamos en el primer video, de sentirte tan molesta porque la pareja en aquel entonces que tenías, pues maltrató, abusó de tu hijo, en este caso tu hijo mayor, para luego tú convertirte en la persona que hace esto con tus propios hijos. O sea, realmente yo nunca voy a entender qué pasa en la azotea de las personas, de las madres que llegan a cometer estos actos. ¿Ok? Entiendo que hay personas muy de pronto religiosas y demás y de pronto uno puede creer que se les zafó un tornillo y todo lo que ustedes quieran, pero llegar a este punto de realizar esos actos tan horrorosos contra tus propios hijos, o sea, realmente que por más que trato de entenderlo, no lo logro entender. O sea, y este hombre, no, el padre de estos jóvenes que lamentablemente fue desvivido por estas creencias y demás,
tanto que estuvo vocalizando sus preocupaciones, ¿no? Y realmente como que se las pasaron por la cabeza, ¿no? Mandando correos, esto, lo otro. Es triste, ¿no? Que él haya visto y haya querido ver por sus propios hijos. O sea, y que él fue descartado y después sus hijos también fueron descartados, por decirlo así, ¿no? En otras palabras. Pero es bastante, bastante triste que hay gente tan enferma que crean que tienen el poder de catalogar a las personas entre seres claros y seres oscuros. Los seres oscuros, o sea, evidentemente eran ellos. O sea, el creer que tú eres el todo y que tú, o sea, tienes poderes, o sea, realmente vives en delulu, o sea, estás delulu, en delirio. ¿Me explico? Y obviamente son personas que en algunas ocasiones están mal mentalmente, obviamente, pero yo no entiendo cómo el amor de madre puede estar un día ahí y al día siguiente ya no estar y poner a un hombre en el pedestal y creerte que estás enamorada, endiosada con este hombre y que todo le crees esto, lo otro. O sea, obviamente el hombre no fue como que la única razón porque ella ya venía pues con esas ideas medias turbias y después conoce a este hombre y como que se refuerzan más. Es terrible y es terrible siquiera pensar en el momento que sucede todo esto y que estos chicos, estos jóvenes, porque tenían 16 y 17 años, que esos chicos se den cuenta que las personas que les están haciendo esto, o sea, son personas que debían cuidarlos. Su madre. O sea, yo no me puedo imaginar esas situaciones donde las madres actúan de esta manera, los pequeñitos, el saber. O sea, imagínense la tristeza, la decepción en el corazón, el dolor tan grande de pensar que la persona a quien tú amas con todo tu corazón y que tú crees que te va a proteger es la persona que te está haciendo todo esto. O sea, no quiero ni imaginarme los últimos momentos de estos chicos, de esas personas. No hay palabras para tanto delirio, para... Yo entiendo que todos tenemos nuestras creencias religiosas, pero eso es llevarlo a los extremos. Y de nuevo, mi pregunta es, y bueno, la pregunta que les quiero hacer a ustedes y quiero que la respondan, ¿ustedes creen que realmente ella creía estas cosas? ¿O creen que utilizó estas creencias para, pues, simplemente ella sentirse un poco mejor de lo que quería hacer? Tal vez ya no quería esa responsabilidad con sus hijos. Quería vivir la vida con este hombre y vivir donde ella quería, ser feliz y de nuevo tener ganancias financieras a través de las aseguranzas y del seguro social y de todo esto. ¿O realmente creen que ella creía que sus hijos eran zombies? Yo como que estoy entre que, no sé, o sea, sí puede ser posible, pero también como que me da un sabor como de que era la excusa perfecta en su mente. Pero no sé, nunca lo vamos a saber porque no estamos dentro de la cabeza de estas personas. Pero bueno, aquí terminamos esta historia mandando un abrazo fuerte a los familiares de de todas las víctimas, porque no fueron solamente dos, fueron más de dos. Y un fuerte abrazo, esperando que esto haga conciencia en otras personas. Si ven cosas extrañas, cambios en actitud, cosas raras que de pronto no tienen sentido, hay que prestar muchísima atención a estas cosas. Y bueno, si llegaron al final de este video, aquí les dejo este emoji para que lo dejen en los comentarios. Recuerden no irse, por favor, no se vayan sin dejar sus likes, sus comentarios. Ya saben que eso le ayuda muchísimo al canal. Compartan si pueden también. Y bueno, yo los espero aquí en un próximo video. Les mando un beso. Mi nombre es Jackie Hernández. Chao.